Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Entiendo que los exportadores del país quieren la aprobación del acuerdo comercial. Fedexport, básicamente, ¿por qué razones quiere que se apruebe este acuerdo? Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar. Buenos días. Es un gusto compartir con usted y su audiencia. Un caluroso saludo esta mañana desde la Federación de Exportadores. Para nosotros hay dos antecedentes que son importantes y que, en nuestra opinión, los asambleístas tienen que considerar el momento de decisiones como las de ratificar un acuerdo comercial. La primera, nosotros venimos de un proceso de rezago de por lo menos 15 años en la agenda comercial en relación a nuestros competidores, porque aquí hay que aceptar una realidad. El Ecuador no está aislado de lo que ocurre en el resto del mundo. Particularmente en el caso de China, lo que ocurre es que países como Perú, Chile o Costa Rica hace por lo menos 10 años ya disfrutan de los beneficios de poder colocar sus productos en el mercado chino sin ningún tipo de traba arancelaria. ¿Es cierto que han duplicado y hasta septuplicado sus exportaciones? Efectivamente, eso fue parte de nuestra presentación ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Y les decíamos, a ver si es que evaluamos un poco cuáles han sido los resultados sin petróleo, sin minas, sino específicamente en el sector alimentario. Nos damos cuenta que Perú ha duplicado las posibilidades y de hecho eso le ha permitido robustecer sectores como el de las frutas frescas, arándanos, palta, que le conocen a ellos, a los aguacates. Claro. En el caso de Chile, igual todas las frutas frescas. Costa Rica, que tiene productos competidores directos con los nuestros, banana, piña, mango, por ejemplo, son una muestra apenas de todo lo que han logrado colocar en el mercado chino. Entonces, de vuelta, aquí el principal punto es que no es que nosotros, si dejamos de aprovechar la oportunidad del acuerdo comercial con China, simplemente el Ecuador va a seguir exportando. Ese es un error de uno de los tantos que, como usted señalaba, los asambleístas habían planteado, porque ya hay otros competidores que tienen una oferta similar, de menor calidad a la nuestra, muy seguramente, pero que con mejores costos y con esta flexibilidad que da el acuerdo comercial siguen ganando espacio. Va a llegar un momento, Edgar, en el que no encontremos un mercado que tenga las dimensiones de absorción de demanda que tiene China. Es imposible encontrar en el mundo 1.400 millones de consumidores con cerca de 10.000 dólares por PIB per cápita al año. No existe otro mercado que pueda comprar esa cantidad de oferta exportada. ¿Cuánto le cuesta a los exportadores del país entrar en el mercado chino? ¿Cuánto se supone que es la cifra por aranceles para entrar allá? En aranceles son cerca de 140 millones de dólares al año. Si bien es cierto, en este momento está concentrado en los aranceles que paga camarón y banano, pero esto no necesariamente es malo y aquí vale otra aclaración. Los asambleístas decían, estamos jugando alrededor de este acuerdo comercial por uno o dos productos y por eso es que son 140 millones, que me parece a mí que en el ejercicio exportador es una cifra extremadamente significativa. Pero más allá de eso, hay muchos productos en los cuales en el mercado chino la protección está entre el 15 y el 20% de arancel, que en la dinámica del comercio exterior es una cifra como para dejar fuera de competencia, considerando que tenemos estos socios que son competidores directos, Perú, Chile, Costa Rica, lo del resto de centroamericanos, Nicaragua, que tiene una línea que se entendería de extrema izquierda, acaba de ratificar el acuerdo comercial con China hace pocas semanas atrás. Cuando ellos empiecen a desplazar al banano ecuatoriano, la pregunta para los asambleístas es, ¿tienen ustedes una alternativa que me permita colocar 15 millones de cajas de banano que enviamos a China en este momento al año en algún otro mercado? No la van a encontrar, Edgar. No existe otro mercado que tenga esa capacidad de absorción. ¿Por qué tiene que hacerse ahora, por qué tiene que ejecutarse ahora el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo comercial con China? Puede ser la pregunta de muchos de los oyentes. Ahí quizá el antecedente. A inicios de siglo, la relación de la balanza de comercio entre los dos países era extremadamente desigual. Me parece que las exportaciones del país en cualquiera de los ítems creo que no llegaban ni a 300 millones de dólares. Ahora la situación es distinta. ¿Cree usted que
lo que está sucediendo en 2022 y 2023 tengan una proyección en los otros años, en los dos escenarios, con y sin acuerdo de libre comercio. Empecemos con el escenario sin acuerdo comercial. En el escenario sin acuerdo comercial, usted tiene razón. Hasta hace 5 años atrás, las entrevistas que podríamos haber tenido con usted hubiesen reflejado que China era el principal socio comercial que nos generaba déficit comercial al país. Es decir, lo que importábamos era mucho más grande que lo que le lográbamos exportar. Siempre estoy hablando en términos no En unas petroleros. 3 o 4 veces, ¿no? Sí, fácilmente. Nos dejaba un déficit de más de 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares al año. Hoy, con la entrada del camarón, esta inserción que tenemos de banano y algunos productos tradicionales, prácticamente el año 2023 lo cerramos en un equilibrio comercial. Entre lo que importamos y exportamos en productos no petroleros, estamos ya casi a la par. Si a esto nosotros le sumamos la posibilidad de que si tuviéramos ahora un escenario con acuerdo comercial, las posibilidades de expandir esa escala que tenemos no solo en esos productos tradicionales, que por supuesto son muy importantes, además son muy intensivos en generación de empleo. El punto es que los productos potenciales que están repartidos en más de 20 provincias a nivel nacional, porque el 85% de la oferta exportable del país tiene una vocación alimentaria. China es el principal comprador mundial de alimentos, tiene un déficit de alimentos que es incomparable. Entonces, eso podría hacer que podamos expandir nuestras exportaciones de los productos actuales, de los de la oferta potencial, en frutas frescas, en preparados de frutas y vegetales, tal como lo han venido haciendo nuestros competidores. Son espacios que ya están ahí, pero al mismo tiempo son espacios que, mientras más grande se va haciendo el pastel en China, más espacio van ganando ellos. Uno de los datos que nosotros le planteábamos a la Comisión de Relaciones Internacionales es que el año pasado solamente el crecimiento de demanda de alimentos en China fue equivalente a 40 veces el PIB agrícola de todo el Ecuador. Solo el crecimiento adicional que tuvo China. Eso da las claras de cuál es la potencialidad que tenemos en un mercado en el que no estamos logrando entrar, es decir, entramos con dificultades, hay un punto en el que el arancel ya empieza a constituirse una barrera mucho más amplia, porque no son aranceles bajos, son aranceles bastante prohibitivos y que además en un caso de un mercado como el chino podría para nosotros incluso representar una plataforma de proyección hacia otros mercados dentro de la estrategia de inserción en Asia. Se han introducido en el mercado asiático en China una serie de productos como la pitahaya. Y esto lo menciono porque escuché con mucha atención el debate legislativo de la semana pasada. Y ahí hubo una serie de intervenciones peyorativas, minimalistas, reduccionistas del acuerdo, porque un legislador decía, pero si lo único que va a ganar aquí es la pitahaya, el resto pierde, porque aquí habrá una avalancha de ropa, aquí habrá una avalancha de carros de mala calidad que van a romper la industria nacional. Es decir, hay una serie de lugares comunes que se manejan en el debate, eh, nada respaldado pues con cifras. Lamentablemente hay una suerte de gremios, hay algunos gremios que están respaldando estas hipótesis. ¿Qué decir al respecto? Bueno, nosotros partimos por hacer notar que podemos entender que exista una visión que no necesariamente coincida con el acuerdo comercial, pero que tenga algún tipo de sustento. Pero estas otras declaraciones de los asambleístas se sustentan en falacias y eso sí es algo que no podemos aceptar en el debate nacional, por lo menos al nivel que como ciudadanos esperamos que se dé en la Asamblea Nacional. Decir que solo se va a beneficiar la pitahaya es mentir. Decir que el Ecuador va a constituirse por efectos de un acuerdo comercial en un basurero de China es mentir. Decir que vamos a perder la soberanía a nivel de territorio, aguas internacionales para la pesca, es mentir. Entonces, todo este tipo de argumentos no pueden ser parte del debate nacional y aun cuando lo logremos aclarar, a mí me parece que necesitamos exigir a la clase política debatir con altura. Insisto, entiendo algunos elementos que, digamos, por una línea ideológica no necesariamente coincidan con la necesidad y la urgencia que tiene el país en este momento de generar empleo. Pero los asambleístas aparentemente no están sintonizando con la realidad de sus empresas. Tenemos varios grupos de productos a nivel digamos, desplegados a nivel nacional que están esperando ávidamente poder empezar a exportar a un mercado que tiene toda esa capacidad de absorción. Uno de los elementos fundamentales que habíamos planteado en la Asamblea es que indudablemente estamos persiguiendo una
una alternativa que no se presenta todos los días. Abrir un mercado a nivel internacional toma mucho tiempo, Edgar. Tal vez las primeras entrevistas que pudimos haber hecho en materia de apertura comercial de mercados, lo que ocurre con Corea del Sur, con China, lo que queremos hacer con Estados Unidos, Canadá, lo venimos hablando con usted por lo menos 3, 4 años atrás. Por lo menos. Y hoy apenas tenemos esa oportunidad, insisto. Entonces es algo que no se presenta todos los días, pero además desde el punto de vista del asambleísta, no se presenta todos los días una oportunidad para darle la opción, una alternativa de empleo a la gente que representa en su provincia. Porque lo que vivimos de inseguridad hoy, ciertamente estamos de acuerdo con la estrategia de contención de seguridad que se ha hecho, pero en la base estructural, el problema definitivamente es que necesitamos dar una opción de empleo en las zonas rurales para la gente que está en el campo, por ejemplo, uno, para que no migre a las grandes ciudades, sino que pueda seguir sobre la base de esta cultura del trabajo en el campo, el trabajo agroalimentario, pero al mismo tiempo darle una opción formal de vida para que no se inserten estos grupos delictivos organizados. Y ese distintivo lo tiene la actividad productiva y particularmente la exportadora. Por lo tanto, decir que solamente la pitahaya se beneficia, decir que hay algunas industrias que específicamente, siendo excluidas en el acuerdo comercial, van a quebrar. Mira, hablaban mucho de la industria textil. Hablemos de esto durante un instante, incluso para superar ciertos mitos. ¿Cuál es la protección que tienen los textiles en este acuerdo de libre comercio? Dentro de un grupo de más de 800 productos que fueron excluidos en la negociación, esencialmente la mayoría, yo me atrevería a decir que cerca del 60-70% de esas exclusiones, esto significa que no están incorporados en el acuerdo comercial, es decir, la situación se mantiene tal cual, no va a haber reducción de aranceles. Ese 60-70% corresponde exclusivamente a textiles. O sea, no fueron incorporados y no lo serán. No es que pasan unos 15 o 17 años. No va a considerarse el tema textiles en este acuerdo. Efectivamente, no se van a considerar. Lo único que está abierto en textiles son algunas fibras o bienes intermedios, materias primas que a la propia industria textilera le pueden servir para transformarlo en confección. Entonces, visto desde ese punto de vista, así como el sector textil, hay otros sectores que se consideraron sensibles y que para generar un balance, el caso de cerámica, el caso de línea blanca, la metalmecánica y algunos plásticos incluso, fueron excluidos también justamente para precautelar esas sensibilidades y esto es parte normal del ejercicio de una negociación de un acuerdo comercial. ¿Qué pasa con el tema desechos? Que aquí se le ha venido a capitalizar y generalizar como basura. Y claro, la hipótesis en este momento es que el acuerdo le va a obligar al Ecuador a importar basura. ¿Qué dice el acuerdo en ese sentido? Todo lo contrario, por lo tanto, nuevamente es otra falacia. Lo que dice el acuerdo comercial es precautelar toda la potestad que tiene cualquiera de las dos partes, en este caso el Estado ecuatoriano, para normar, regular y que eso se respete todos los preceptos ambientales de protección de la vida, de la fauna silvestre, de la salud que se necesite. Son lo que en comercio internacional se conoce como los objetivos legítimos que persigue un Estado. Si mañana no queremos importar, déjeme decirle algo, pilas, entonces el Estado Nacional mantiene su potestad de poder prohibir esa importación y no existe, no solo el acuerdo con China, no existe ningún acuerdo comercial que pueda transgredir eso. Perdone, Javier, pero la palabra exacta que viene del idioma original, ¿no es cierto?, del acuerdo es residuos, no es ni siquiera desechos ni basura. Claro, es que existe en esta jerga de los acuerdos comerciales, la palabra residuos engloba un concepto que a nivel internacional todos los acuerdos comerciales lo tienen, lo cual no quiere decir que necesariamente es un residuo como se está pensando, que viene la funda de basura Claro. importada desde China, como si una empresa tuviera el interés de importar fundas de basura de China para mandarlo al relleno de Linga. Nada más alejado de la realidad. Lo que sí ocurre es que en ese amplio concepto que se entiende en el comercio internacional, lo que venía sucediendo es que teníamos algunas empresas que procesan ciertos derivados, como por ejemplo escamas de plástico que después se transforman en fibras sintéticas que permiten hacer varias cosas, entre esas incluso ropa. Pero como no existe la suficiente capacidad de absorción, eso es lo que se venía haciendo. De todas maneras, el Ecuador siempre estuvo en potestad y de hecho se hizo el año anterior la posibilidad de regular plásticos, que entiendo que es la preocupación del grupo ambientalista, que sin duda es una preocupación legítima. Lo que ahora me preocupa a mí es que, habiendo aclarado que el acuerdo comercial no habilita ningún tipo de envío de basura, desechos o algo que ponga en peligro la salud aquí en el Ecuador,
de todas maneras insistan en eso, porque la duda es legítima, pero habiéndola aclarado, a mí me deja la impresión que lo que se persiguió siempre es oponerse al acuerdo comercial independientemente de que ahora los argumentos han sido clarificados. Por lo tanto, nuestra expectativa sería que por lo menos en la siguiente sesión de la Asamblea Nacional, esta inquietud ya haya sido despejada por completo, porque lo hemos dicho, y más que lo digan los propios gremios o las propias autoridades, el texto como tal lo deja con mucha claridad. Y en el tema vehículos, ¿cuáles son las precisiones, cuáles son las salvaguardas que marca el acuerdo comercial? Porque, como ya le explicaba hace unos instantes aquí, el lugar común es de que el Ecuador se verá invadido de vehículos de origen chino, que de hecho ya existen, ¿no? Y que han entrado en franca competencia con otras marcas europeas, japonesas, etcétera. Aquí yo sugeriría que dividamos la discusión en dos espacios, porque China se ha convertido en un proveedor de equipo de transporte, digo, si lo vemos en el sentido más amplio, hay transporte que le sirve a las propias empresas para su logística y movilización. Esto va desde camionetas, camiones, mini camiones y ya camiones mucho más grandes, y todos esos se van a ver beneficiados porque, como usted bien señala, probablemente para una buena parte del músculo empresarial, estos costos a los cuales podrían acceder al equipo de transporte chino son convenientes. Ahora simplemente no van a tener que pagar arancel. Ahora vamos a los automóviles que son de uso particular. Ahí tenemos los automóviles que ya vienen armados, los importados, y los que competirían con la industria del ensamblaje aquí. Igual los Que que son los más preocupados. que entendemos que son los que tienen mayor preocupación, pero igual dentro del balance que generamos en la negociación, ellos tienen la posibilidad de irse desgravando a alrededor de 15 años. Entonces, a nosotros, O sea, que no es ahora, no será es así. paulatinamente en los siguientes 15 años. Efectivamente, es de manera paulatina, entendiendo además que el mercado chino tiene sus particularidades. Para dar un ejemplo para quienes nos escuchan de manera comparativa, en el acuerdo con la Unión Europea, la desgravación de los automóviles tuvo lugar en 7 años. De hecho, este año se cumplen 7 años del acuerdo con la Unión Europea, y ahora cualquier vehículo que provenga de la Unión Europea ya entra con 0% de arancel. Así es. Se ha más que duplicado ese periodo de desgravación con el mercado chino, entendiendo que China, justamente por su estructura de costos, tiene otro tipo de particularidades. Entonces, nos parece a nosotros que es un periodo en el cual no solamente me refiero a la industria del ensamblaje, sino en general en la práctica del comercio internacional se entienden como plazos largos para industrias que ya son extremadamente sensibles. Pero más allá de eso, lo que nosotros sí creemos es que no cabe la paralización en la discusión del acuerdo comercial. Sí cabe que empecemos a discutir cuáles son las estrategias de competitividad, no solo para los sectores que se consideran sensibles. Yo como exportador también necesito una estrategia de competitividad para poder aprovechar el acuerdo comercial. Pero una cosa es tener ya el acuerdo comercial y empezar a discutir cómo nos organizamos para tener una estructura más productiva, más competitiva a nivel nacional. Pero bueno, enhorabuena que se mantiene este debate, argumentos a favor, argumentos en contra, pero la CONAIE y algunas organizaciones ambientalistas están en este momento con amenazas, que ni se le ocurra a la Asamblea Nacional aprobar el acuerdo con China, porque aquí habrán severos problemas y la CONAIE incluso amenaza con paralizaciones. ¿Cómo procesa usted esos planteamientos de estas organizaciones? Es lamentable, aunque no me sorprende, porque es lamentable porque esta organización no está sintonizando con las necesidades de las provincias a las que dicen representar. Nosotros tenemos, por lo menos en lo que la estructura productiva de la Sierra Norte, Centro y Sur está diciendo, es, oigan, necesitamos mercados para poder vender todas las frutas, legumbres, hortalizas que tenemos, y probablemente las opciones que tenemos de mercado en este momento ya no son suficientes. Necesitamos mercados más grandes. Nosotros ayer tuvimos a un asambleísta de Morona Santiago en nuestro programa Impacto Informativo, y él nos decía que el acuerdo comercial con China es la solución para la economía de esa provincia, que es de las más pobres del Ecuador. Exactamente, es que esto se constituye en una alternativa para poder generarles mayor escala y que puedan empezar a utilizar de manera mucho más productiva todo el campo que tenemos. Digo, me estoy circunscribiendo a lo que señala la CONAIE, en toda la Sierra Nacional.
Y esto incluso se ha extendido a provincias del oriente, en donde hemos empezado a tener una estructura productiva que es muy interesante y que tiene ese distintivo que tiene la Amazonía en el país. La costa ni se diga, tiene toda una serie de productos y además de procesados de productos que tienen un potencial. Nosotros identificamos, Edgar, más de 600 productos que tienen potencial inmediato de entrada en el mercado chino, no solamente por el acuerdo comercial, sino porque ya lo están comprando a otros socios que sí tienen el acuerdo comercial. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención que una organización que dice sostener el empleo de quienes representa va en contra de los intereses de quienes ya están intentando generar empleo en esas provincias, porque es evidente que no podemos circunscribirnos a un mercado de apenas 17 millones de habitantes. Para ir terminando, Javier, ¿cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones e importaciones entre el 2022 y el 2023? Noto que ahí la contribución de camarón, que es el producto estrella en las exportaciones nacionales, ha tenido una baja en el año 2023. Todo lo contrario con las importaciones, que están al alza. Sí, aquí tenemos dos fenómenos. El primero es que efectivamente la punta de lanza que tenemos en la relación comercial, por lo menos al momento con China, la lidera Camarón, lo cual para nosotros es positivo porque está dejando una marca país importante que le abre la vitrina al resto de productos ecuatorianos. Ya el Ecuador empieza a hablarse en China y eso es positivo, más allá del camarón, porque de la mano de Camarón podemos insertar otros nuevos productos. El año pasado particularmente fue el año en el que tuvimos los precios más bajos en los últimos 15 años por libra de camarón. Entonces, si bien hemos incrementado el volumen exportado, y esto es algo que nosotros ya lo veníamos advirtiendo, la desaceleración global a lo que está empujando es a que tengamos menores precios porque hay una guerra de precios y en esa guerra de precios todos los competidores mundiales tratan de colocar más volumen, aunque sea a un menor precio. Y de hecho eso es lo que vamos a ver, ese análisis que usted plantea, Edgar, vamos a ver en el transcurso del 2024, porque si hay menores precios y todo el mundo se abalanzó a tener más volumen, este año lo que puede ocurrir si no tomamos alternativas fuertes es que tendremos menores precios, pero ahora con menor volumen, y eso sí va a atentar directamente contra la generación de divisas. Eso es lo que pasó en el caso del mercado chino. Del lado de las importaciones, no olvidemos que el 85% de lo que se importa es de China, corresponde a maquinaria, equipo de transporte y bienes intermedios. Un 15% son bienes de consumo. Entonces, gran parte de eso fue que digamos, todo el espacio todavía que nos había quedado de recuperación después de la pandemia, sobre todo en maquinaria y bienes de capital, las empresas inicialmente estaban todavía muy recelosas de incursionar en inversiones importantes de maquinaria. Todo eso recién lo empezamos a ver entre el 2022 y el 2023, en donde las empresas empezaron nuevamente a adquirir maquinaria, más bienes intermedios, y eso hace que las importaciones desde China empiecen a aumentar. Pero como decía, lo importante hoy es que el déficit prácticamente se ha cerrado. Si es que lográramos tener el acuerdo comercial, estoy seguro que podríamos fácilmente empezar a hablar de un superávit comercial. Bueno, esto está en las manos por ahora del presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kromple. Gracias, Javier, por esta explicación. Gracias por la charla.